Este capítulo es un breve resumen de algunas ideas del astrofísico, teólogo, lingüista y sacerdote Manuel Carreira. Debemos partir diciendo que la fe está en todos lados en la adquisición de conocimiento. Así como el estudiante confía en la comunidad científica para acceder a verdades sobre el mundo físico, los creyentes confían en el testimonio de una tradición espiritual o en las escrituras para poder obtener verdades más profundas sobre la realidad y la existencia. Nadie en el mundo avanza sin confianza, nadie en el mundo avanza sin fe en lo que nos cuentan. Dicen, sin embargo, que la diferencia está en que aquello en lo que se tiene fe en la ciencia puede cualquiera ir y comprobarlo por sí mismo. En cambio, lo que se acepta por fe en la religión no funcionaría así. Sin embargo, hay que hacer aquí un alcance, toda vez que el cristianismo es una religión con base histórica, no viene del aire. Y así como ya hemos visto en el capítulo respectivo del canal sobre la historicidad de Jesús, tanto la historia como la filología han construido criterios muy bien definidos para valorar lo que sabemos del pasado y establecer así lo que en realidad ocurrió. Dichos criterios son contestes no solo en la veracidad de Cristo, sino que también en los testimonios que relatan sus actividades, incluyendo el extraordinario fenómeno de la resurrección. Una vez que tenemos esta fe de primer orden en Cristo, que insistimos, no dista nada respecto de la manera habitual que tenemos de conocer todas las cosas, a través de la confianza que tenemos de nuestros maestros, de lo que leemos, etc., que además, cierto, podemos nosotros ir y corroborarlo, sea a través del método científico, sea a través de métodos históricos. Una vez que se tiene toda esa base construida, viene un segundo tipo de fe, una fe de segundo orden, la que dice relación con la voluntad de una persona de aceptar o no aceptar la verdad del Hijo del Hombre. Eso significa que esta fe cristiana de segunda clase no aparece de la nada, ni viene dada a priori, sino que está sustentada en la racionalidad que proporciona el primer tipo de fe, que es el modo habitual de conocer las cosas. Por eso es que la fe de los cristianos se sustenta en la razón y no en la simple aceptación de un relato como cierto sin detenerse a pensar en su veracidad. Se dice también que la única manera de conocer que tiene el hombre es a través de los sentidos, pero resulta que el ser humano es el único animal que, gracias a sus facultades intelectivas y volitivas, busca lo intangible, la verdad, la belleza, incluso más allá de lo que nos pueden otorgar nuestros sentidos. Santo Tomás explicaba que el conocimiento comienza por los sentidos, pero que no termina ahí. Los datos sensoriales son procesados por el intelecto, que los abstrae para captar conceptos universales. Esto es lo propio de la actividad humana, y a partir de ahí es posible construir solidísimos sistemas metafísicos. Queremos conocer, y queremos conocer incluso lo abstracto, de modo que aún la ciencia que trata de la materia tiene que pasar a un nivel de abstracción en que lo que se estudia ya no entra por los sentidos. Cuando el doctor en astrofísica y teólogo Manuel Carreira estudiaba el concepto de átomo en su disciplina, decía que él sabía perfectamente lo que quería decir esa palabra, y sabía lo que estaba estudiando y aplicando en el laboratorio. Pero nunca había visto él un átomo, ni lo vio jamás. Cuando en filosofía se estudia el concepto de deber, tampoco se puede decir que es algo que entra por los sentidos, sino que a través de un segundo nivel, que es el nivel del conocimiento intelectual, es posible llegar a ese concepto abstracto. Y sin embargo, por muy abstracto que el concepto sea, es real, y las personas, a razón del deber, son capaces hasta de dar la vida, de modo que se va incluso contra los instintos más básicos, motivados por asuntos de naturaleza superior a la materia. El concepto de patria también es un concepto abstracto. El concepto mismo de Dios también lo es, porque no entra directamente por los sentidos. Se requiere de un procesamiento de segundo orden. Y todo esto nos lleva a concluir que existe una actividad en el ser humano que da importancia enorme a lo que no tiene cualidad material alguna, pero que sin embargo se sabe que existe. ¿Qué sentido tiene para un físico un libro de poesía? Carreira pone este ejemplo y es muy notable, porque como además él era lingüista, además de astrofísico, veía la diferencia. Poniéndose los anteojos de físico, lo único que veía era un montón de papel de celulosa, manchas oscuras aquí por allá, paremos de contar. Pero sin embargo, había allí un significado, uno que no dan las leyes físicas, que depende de una construcción totalmente teórica, de que esas manchas van a significar sonidos, palabras y en último término ideas. ¿Puede la física y la cosmología astronómica probar la existencia de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos en Ciencia y Religión, Dios, Física y Astronomía, desde las implicancias filosóficas del Big Bang pasando por el estudio del ajuste fino, tanto a nivel del universo como del paso de la inercia a la vida.
la termodinámica y otros argumentos asombrosos, en Ciencia y Religión nos sumergimos por este gran debate para tratar de responder a la pregunta de si por medio de la ciencia moderna es posible llegar a Dios. Adquiérelo desde cualquier parte del mundo a través de los enlaces ubicados en la descripción de este video. Y de regalo, llévate una versión digital de nuestra revista exclusiva Quasars en español, optimizada para tablet. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Tal es el nivel de este simbolismo que incluso las máquinas que hemos desarrollado, como las inteligencias artificiales, el famoso ChatGPT y todo lo que venga a posteriori, no son nada más que una pantomima de sentido, porque en realidad no entienden o no comprenden el concepto mismo de sentido de lo que están haciendo. Y entonces recién cuando leemos una poesía y comprendemos su significado, y lo internalizamos y lo sentimos, recién ahí es posible conseguir el atisbo de belleza y satisfacción, que no puede explicarse tampoco con la física. Tanto es así que da lo mismo que esté escrito el poema en arcilla, en papiro, en papel ahuesado con encuadernación Hotmelt, propia de los libros contemporáneos. Es el significado lo que importa, algo que no puede describirse con ningún experimento físico. Cuando observamos un dunar, un cordón montañoso o un bosque frondoso, nuestros sentidos captan colores, formas, texturas, sonidos. Sin embargo, el juicio de que algo es bello no proviene solo de los sentidos, sino que es de una facultad superior del ser humano, el intelecto. El ser humano es capaz de abstraer de esas percepciones sensibles un orden, una armonía y una proporción que evocan una sensación de belleza a raíz de esa profunda estética. Esa capacidad de captar la belleza es una experiencia intelectual que busca algo más profundo que lo meramente sensorial y que ninguna máquina puede lograr. Algunos postulan que en el hombre la materia se hizo consciente de sí misma. Es la llamada hipótesis emergentista, muy difundida hoy en día. Pero existe algo equívoco en esta reflexión, que a vista primera suena muy interesante y lógica. ¿Somos acaso conscientes de lo que están haciendo las células de nuestro cerebro? No. ¿Somos conscientes de lo que están haciendo los diversos órganos del cuerpo? No. Entonces, ¿la materia se ha hecho consciente de sí misma? La respuesta es no. De lo que somos conscientes, en el punto más elevado de nuestra contemplación, es que somos conscientes. De que estamos pensando, de eso somos conscientes. Y por lo tanto, de una actividad que no es la actividad de la materia. Ergo, las facultades intelectivas, también las volitivas, no pueden reducirse a lo que puede estudiar la neurociencia. Esta es la concepción antropológica que sigue gran parte de los científicos católicos en el mundo. Solo por dar algunos ejemplos de figuras notables en el ámbito de las ciencias biológicas y del cerebro que han afirmado todo lo que venimos diciendo a lo largo de esta columna, podríamos encontrarnos con Maureen Kondik, profesora de neurobiología y doctorada por la UC Berkeley, Nicanor Austriaco, doctor en biología por el MIT, Paul Lapenat, miembro de la barra americana de neurología y psiquiatría, Stephen Meredith, doctor en bioquímica por la Universidad de Chicago, Daniel Kubler, doctor en biología molecular de la UC Berkeley, Aaron Scherger, doctor en psicología y neurociencias de Princeton. Mención especial desde las humanidades requiere también Daniel Dehaan, doctor en filosofía por el Centro de Estudios Tomistas y postdoctorado en Cambridge, donde dirigió una valiosa investigación multidisciplinaria entre filosofía, teología y neurociencia. Todo esto le lleva a ellos, y a tantos otros de sus colegas, a concluir que en el hombre existen dos niveles de actividad, uno material y otro no material. El pensamiento no tiene peso, ni carga eléctrica, ni tamaño, ni densidad, ni ninguna propiedad que un físico pueda estudiar. Lo mismo se puede decir de un acto de la voluntad. Todas conclusiones que además nos las describe con este nivel de claridad el doctor en astrofísica Manuel Carreira. Dicho esto, y aquí viene el asunto en el que he insistido hasta el cansancio en varios episodios, pero que nunca está de más recordarlo. Este dualismo no es uno que se entienda como dos piezas absolutamente separadas entre sí. De ahí que se diga que el alma es la forma sustancial del cuerpo.
y esta realidad científico-espiritual hace que el cuerpo afecte las actividades espirituales y viceversa. De ahí que el estrés y las tribulaciones intelectivas puedan llegar a ocasionar úlceras gástricas y que una enfermedad neurológica le impida a un hombre pensar correctamente. El hombre, así entendido, es un único ser compuesto de dos realidades que están intercompenetradas. Esta visión proporciona una respuesta coherente y equilibrada a la relación entre lo físico y lo espiritual, evitando el materialismo reduccionista que niega la dimensión espiritual del ser humano, pero al mismo tiempo evita el dualismo extremo, que ve al cuerpo y al alma como opuestos irreconciliables. Decíamos entonces que una de estas realidades es la materia. ¿Pero qué es la materia? Lo cierto es que siendo este el campo propio de las ciencias, respecto al cual tanta gente deposita su confianza e incluso llegan a decir que es lo único que existe, bueno, falta muchísimo todavía por descubrir y entender respecto de la propia materia. Lo que podemos decir es que la materia, en términos físicos, es algo que tiene la capacidad de actuar por alguna de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pero otra clase de cosas, como decir que la materia es impenetrable o localizada en un sitio moviéndose poco a poco, nada de eso es necesario para que haya materia. Incluso hay partículas sin carga eléctrica, con casi nula masa y sin tamaño, pero de todos modos son partículas reales. Pasa con el neutrino, partícula a la que le tenía mucho cariño el profesor Carreira, porque hizo nada menos que su tesis doctoral con uno de los descubridores del mismo neutrino, el físico Clyde Cowan. Y mientras ustedes están viendo este video, así como yo ahora cuando estoy grabando esta clase, nos están atravesando millones de estas partículas provenientes del Sol, sea de noche o de día. Da igual, viajan por el espacio, atraviesan la Tierra y a nosotros también. Suele decirse además, en el discurso popular, que existe una diferencia sustantiva entre materia y energía, pero eso no es verdad. Partículas y energía son ambas cosas que se pueden englobar en el concepto filosófico de la realidad material, en el concepto de materia. Ahora bien, la materia tiene un problema, el problema del cambio. Pienses en la estructura del cuerpo humano, compuesta por millones de átomos. ¿Son esos átomos que lo componen permanentes? No, van cambiando. Pero aún así, seguimos nosotros siendo un continuo. Seguimos siendo nosotros. Y esto se debe a que existe la llamada causa formal, que en el caso del humano es su alma trascendente. Por eso es que el físico Carreira dice que el espíritu dota de cohesión al cuerpo, y es lo que permanece ante estos cambios de átomos constantes en la vida de un ser humano. Y con esto terminamos este breve resumen de la compatibilidad, ciencia y filosofía respecto del espíritu y la materia. Parte importante de este capítulo fue elaborado a partir de las enseñanzas del profesor Carreira, que ustedes las pueden encontrar tanto en sus libros como conferencias. Si quedaste con ganas de profundizar en las enseñanzas del profesor Carreira, te invitamos a hacerte miembro de este canal para que puedas acceder a un especial de clases en donde desmenuzamos al detalle su más reciente libro póstumo publicado por Editorial Didascalos, titulado El origen del universo, o bien a que adquieras alguno de los cursos mencionados en este afiche explicativo, programas en donde encontrarán también indexadas las clases respectivas. En los especiales de PFW descubrirás un mundo de fascinantes conocimientos, la filosofía detrás de Interstellar, el futuro de la inteligencia artificial, el misterio científico de la sábana santa, la relación entre los exorcismos y la psiquiatría moderna, las profundas reflexiones del físico Werner Heisenberg y hasta un especial cosmológico de 3 partes sobre el origen del universo, entre muchos contenidos más ya disponibles y tantos otros en producción. Accede a todos nuestros especiales haciéndote miembro de este canal por tan solo $3 mensuales aproximadamente y sumérgete en los contenidos exclusivos de Patagonia Fluor. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Espero que lo hayan encontrado interesante y nos seguimos viendo en los contenidos de PFW en el canal de YouTube. Suscríbanse para más.